Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Sean bienvenidos quienes se conectan por medio de las redes y quienes estamos aquí presentes, bienvenidos. Vamos a hacer una oración para empezar la predicación, la enseñanza en esta tarde. Quiero invitarte a que te pongas de pie los que estamos aquí presentes y hagamos una pequeña oración. Señor bendito Padre, en esta tarde ponemos en tus manos este tiempo, Señor, tu palabra, y que seas tú, Señor, obrando en nuestros corazones y que nos hables conforme a tu voluntad, Señor. Sé que los que se conectan en este momento, Señor, también están deseosos de recibir tu palabra. Yo te pido que uses mi vida, Señor, y abras el corazón de aquellos que necesitan, Señor, alimento de ti. Ponemos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a avanzar entonces con Génesis capítulo 8. Y bueno, pues es cuando Noé desciende ya del arca. Quise poner como título en esta tarde: con Dios llegas a tu destino seguro. Y esto lo tomo como referencia de cuando el arca hace su anclaje o se estaciona en un monte, y bueno, pues el Señor le da la indicación a Noé de que descendiera sabiendo que todo estaba bajo control conforme a la voluntad de Dios. Así que vamos a continuar en Génesis capítulo 8, versículo 1. Génesis 8:1 dice: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que están con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Entonces la palabra dice que Dios se acuerda de Noé. ¿Será que Dios se habrá olvidado de Noé? Definitivamente no. Simplemente Dios está centrando nuevamente su atención en él, pues el Señor todo el tiempo se acordó de él cuando él permanecía en el arca de la salvación. Todo el tiempo él tomó el control de las aguas, todo el tiempo él tomó el control de los animales, de Noé, de su familia, de todos cuantos iban adentro. Entonces simplemente la Biblia nos está haciendo un énfasis en que nuevamente Dios estaba poniendo su atención en Noé, considerando que ahora los hechos que han de suceder es precisamente haciendo alusión a la narración de lo que continúa respecto a Noé. Pero la Biblia dice que Dios entonces se acordó de Noé. Primeramente menciona a Noé, precisamente porque Dios puso a Noé como cabeza, ¿verdad?, de la familia. Pero también dice que no solamente se acordó de Noé, sino que dice que de todos los animales y de todas las bestias. Cuando dice que se acordó Dios de Noé, junto con Noé va implícita su familia. Entonces, es que hay quienes dicen, ¿cómo? Dios se acordó de Noé y dice que además se acordó de todos los animales y de todas las bestias. Y entonces, ¿qué con su familia? Su esposa, sus hijos, sus nueras. Bueno, pues cuando dice la Biblia que Dios se acordó de Noé, está también incluyendo a la familia de Noé. Entonces se puede decir que Dios se acordó, en pocas palabras, de toda la salvación que él traía adentro en esa arca. Todos los animales, toda la familia de Noé y todas las bestias a las cuales Dios guardó. Y dice la palabra: e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Muy posiblemente los vientos fueron para que las nubes o las fuentes que se habían roto fueran tal vez cortadas. Si Dios tuvo el control para reventar las fuentes de los cielos y para que de los abismos emergiera agua, también él tenía el control y sabía cómo cortar las aguas, y lo hizo por medio de un fuerte viento. ¿Se acuerdan cuando Moisés cruzó también el mar en seco? Muchos teólogos asumen, o más bien llegan a la conclusión de que también Dios, por medio de un fuerte viento, fue que abrió las aguas. Entonces ese viento representa la presencia del Espíritu Santo. Vamos a ver qué dice, continuando con la narración, Génesis capítulo 8, versículo 2 al 5. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra,
y se retiraron las aguas al cabo de 150 días, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo al primero del mes se descubrieron las cimas de los montes. Yo te quiero mostrar, creo que ahí traigo una imagen para los que estamos aquí. Ven esas dos montañas. La Biblia dice que el arca se detuvo, se estacionó sobre los montes de Ararat. Son dos montes, si se dan cuenta, entre una punta y la otra son aproximadamente 11 kilómetros de distancia. Y bueno, solamente te quería mostrar yo esta imagen como para que te des una idea de la dimensión de este monte. Este monte, Ararat, significa tierra santa o lugar santo. Entonces yo creo que tiene sentido el que Dios haya hecho que la nave encallara en ese lugar, que el arca de Noé encallara en ese lugar. Yo creo que tiene mucho sentido, porque se acuerdan que la clase pasada mencioné que las aguas subieron casi 7 metros arriba del monte más alto que había en el mundo. Y bueno, pues hoy en día, y quiero suponer que en aquel entonces es lo mismo, el monte Everest hoy en día es el monte más alto, que rebasa arriba de los 8,000 metros. Entonces se cree que el agua alcanzó todavía 6-7 metros más arriba de la punta más alta de ese. Pero sin embargo Dios quiso que el arca de Noé encallara en este monte de Ararat. Se cree que encalló de las dos puntas que ven ahí, se cree que encalló en el más alto, que mide aproximadamente poco más de 5,000 metros, como 5,150 metros. Y el monte más bajito, casi 4,000, son como 3,800 metros de altura. Entonces, un detalle que estuve leyendo acerca de las características de este monte es que, bueno, es un monte con un terreno muy hostil. Hay demasiado frío, si ustedes se dan cuenta, ahí hay están esas fotos, y bueno, pues muestra que en la parte de arriba hay mucha nieve. Entonces, ¿para qué Dios dejaría que el arca encallara en ese lugar? Me hago yo esa pregunta. ¿Para qué será que a lo mejor Dios quería que se preservara por miles de años para dar testimonio de los sucesos? Bueno, yo quiero mencionarte que este lugar es un lugar muy hostil. El tipo de tierra, y luego si las aguas descendieron, seguramente era un lugar muy lodoso. Las bajadas posiblemente las pendientes posiblemente eran muy peligrosas. Y bueno, pues de alguna manera cualquiera podría decir, bueno, no pudo haber hecho Dios que descendiera mejor en un lugar plano, que descendiera tal vez en un lugar, en un campo abierto. Bueno, pues Dios tiene siempre no sorpresas, vamos a decir que Dios siempre tiene todo bajo control, y muchas veces nosotros no podemos tal vez entender lo que Dios haga, sino que cuando va pasando el tiempo vamos entendiendo la voluntad de Dios y vamos entendiendo lo que Dios quiere ir haciendo. Bueno, de esta historia del diluvio yo te quiero mostrar que seguramente si Dios permitió que esa nave encallara en ese lugar, tal vez sí era su propósito que durara como testimonio muchos años, tal vez miles de años. ¿Por qué lo digo? Porque mucha gente, hoy en día, si tú te das cuenta, hay mucha gente que cree que lo del suceso del arca de Noé fue un mito nada más, que fue una historia. Pero yo te quiero decir que no solamente encontramos este relato en la Biblia. Este relato también lo encontramos en el Corán, lo que viene siendo la Biblia de los musulmanes. Ellos también tienen la misma historia de Noé. También encontramos esta historia del diluvio, lo encontramos en el Torá, que son los manuscritos originales de Moisés, y este es el texto que contiene la ley y el patrimonio identitario del pueblo judío. Entonces no es una casualidad que todos estos libros
o por ejemplo, la religión musulmana es una religión también muy grande. Entonces, cuando sabemos que los musulmanes muchas veces no consideran a Cristo como Dios, sin embargo, podemos ver que ellos también tienen relatado la historia del diluvio. Quiere decir entonces que fue verdad lo que sucedió. Es decir, los libros más antiguos dan testimonio de este suceso. E incluso hay un cuarto manuscrito que tal vez no han oído hablar de él, se llama la Epopeya de Gilgamesh, que es narrada para un rey, dice aquí, Asurbanipal de Nínive, hacia el año 1400 antes de Cristo. Es el testimonio escrito más antiguo del que haya evidencia y que custodia hoy en día el Museo Británico. Aparte de la Biblia, este es el escrito más antiguo, relatando la misma historia del arca de Noé. La única diferencia es que hay unas pequeñas variantes con los nombres y unas pequeñas variantes de los sucesos de dónde se estacionó la nave. Pero ahí también te pongo un mapa más o menos de la ubicación de este monte, del monte donde cayó el barco, los montes de Ararat. Pero bueno, vamos a continuar. Eso es nada más pequeña información para que vayamos entendiendo. Génesis capítulo 8, versículos 6 al 12, vamos a avanzar del 6 al 12, versículo 6 al 12. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra, de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días más, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Fíjate que me llama la atención que dice la Biblia que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arco que había hecho, la ventana del arca que había hecho. Después de 150 días flotando hasta que encalló, fueron 150 días, pero él todavía tuvo que esperar encallar a la nave, es decir, ya estacionada en el monte. Todavía esperó 40 días, porque era obvio que si acababa de encallar y era uno de los montes más altos, seguramente todavía no había descendido suficiente agua. Pero él toma otros 40 días. ¿Recuerdas que hablamos acerca de la simbología del número 40? Que tiene que ver con la purificación, y era lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Lo que el Señor estaba haciendo, la purificación de la tierra. Ahora, él dice la Biblia que él agarra y toma un cuervo y lo envía a volar, y iba y venía. Pero lo que sí quiero hacerte ver es que al parecer este cuervo iba y venía, pero no llegaba a la mano de Noé, no llegaba a Noé, sino que al parecer se cree que posiblemente solamente se paraba arriba del arca y volvía a ir y regresaba y reposaba arriba del arca. Y cuando encontró tierra firme o tal vez algún árbol donde reposar, dice la Biblia que ya no volvió. Ahí tenemos unas imágenes del cuervo y la paloma. Si me puedes apoyar con la imagen. Tenemos una imagen, y fíjense que estaba viendo las características de estos dos animales, y es que tienen mucha similitud. Los dos están acostumbrados a volar largas distancias. Se cree que la paloma puede recorrer hasta 8,000 kilómetros en una jornada de vuelo.
el cuervo casi 10,000. Si se dan cuenta, los dos tienen las mismas características. Mucho se ha hablado de que el cuervo representa la maldad, mucho se ha hablado de que la paloma representa la paz. Entonces, la verdad es que simple y sencillamente no es que el cuervo sea malo. Muchos se acuerdan cuando los cuervos le llevaban carne y pan a Elías. Entonces yo pregunto, ¿eran lo malos los cuervos? No. Simple y sencillamente aquí estábamos viendo la expresión de la misma naturaleza de los animales. Yo puedo visualizar que el cuervo tal vez era menos dócil que la paloma. Y el cuervo, dice la Biblia, que iba y regresaba. Bueno, te lo voy a leer para que podamos ver la diferencia entre el cuervo y la paloma. Dice la Biblia en el versículo 8, en el versículo 7, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Luego dice, hasta ahí dice respecto al cuervo, ya no dice si regresó. Se considera que posiblemente ya no regresó. En cuanto tuvo donde reposar sus patas, él ya no regresó, es decir, ya no avisó que había tierra firme. Después en el versículo 8 dice, envió también de sí. Fíjense que dice la Biblia, envió de sí una paloma. Es decir, que era una paloma que posiblemente Noé había tenido una cierta relación en el arca, una intimidad. Es decir, que a lo mejor la tomó como mascota, pues. Entonces, porque la Biblia dice, también envió también de sí una paloma, es decir, Noé, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, pero fíjate que la paloma dice, y volvió a él al arca. Es decir, que la paloma sí regresó a la mano de Noé. Estamos hablando aquí de una relación que posiblemente podemos tal vez encontrar en esta narración. Porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo. Es decir, entró nuevamente al arca, cuando el cuervo nunca entró. Entonces esto para mí habla de alguna manera, la única diferencia que hubo entre los dos animales es que posiblemente uno tuvo más cercanía con Noé y el otro no. Y cuán importante es que nosotros, acuérdense que enseñé que el arca representa la salvación de Cristo Jesús. Y el arca de alguna manera representa también el cuerpo de Cristo. Todos los que están dentro están compartiendo una misma salvación. Los que pertenecemos a Cristo estamos en el cuerpo de Cristo y pertenecemos a esa misma salvación que es en Cristo Jesús. Y esto habla, la paloma con Noé para mí muestra la relación que debe de haber entre tú y yo como hermanos en Cristo. Y el apoyo mutuo que tenemos que aprender a darnos. Pero sin embargo el cuervo representa a aquellos que se dicen ser cristianos, pero que tal vez son lobos dentro de la iglesia, o que tal vez son cizañas dentro de la iglesia, y que no tienen ese tipo de comunión e intimidad con uno. Yo quiero nada más dejarte esto como tarea, que puedas entender que ni el cuervo representa a Satanás, ni la paloma tiene nada que ver, simplemente son animales que tienen una naturaleza, pero sí nos pueden enseñar cómo es que también nosotros podemos identificarnos con la actitud de estas dos aves. Solamente te lo quiero dejar como enseñanza, ¿verdad? Entonces, al igual la paloma dice que fue y regresó porque no encontró lugar donde reposar, pero la paloma regresaba a Noé. Entonces entraba nuevamente al arca y dice la Biblia que esperó 7 días más. Y fíjate que entonces a mí me llama la atención que, sacando cuentas, finalmente Noé y su familia estuvieron poco más de 8 meses dentro del arca. Si consideramos la semana que estuvieron, 7 días que estuvieron antes de que empezara a llover, luego los 40 días y 40 noches durante el diluvio, luego los 150 días que estuvieron flotando, luego 40 días que esperó Noé cuando ya el arca cayó, luego 7 días que esperó para enviar al cuervo, y luego 7 días más para enviar a la paloma. Entonces en total 251 días, que equivale a 8 meses con 11 días.
te das cuenta, casi el periodo de gestación de un bebé. Muy posiblemente, y es que lo vamos a leer más adelante, pero ¿sabían ustedes que Noé pasó su cumpleaños dentro del arca? Y ahorita les voy a decir por qué. Pero bueno, vamos a continuar con el relato. Génesis capítulo 8, versículo 13 al 19. Y sucedió que en el año 600, aquí es donde te digo, y sucedió que en el año 601 de Noé, es decir, ya Noé tenía 601 años. Cuando él se subió al arca tenía 600 años. Entonces, posiblemente hay que cantar su happy birthday a Noé. En el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces, versículo 15, entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Pero dice la Biblia entonces que Dios le habla a Noé. Primero que nada, vemos entonces que Noé decide quitar la cubierta del arca. ¿Quién fue quien cerró el arca? ¿Noé o Dios? Dios. Y aquí a quién le tocó abrir el arca, ¿a Dios o a Noé? A Noé. Entonces, esto a mí me enseña que Dios hace algunas cosas por nosotros, pero también nosotros debemos tener iniciativa para hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Porque si te das cuenta, te lo leo de nuevo. Dice versículo 1, 13: y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Dice: y quitó Noé la cubierta del arca y miró. Yo te pregunto, ¿Dios le había dado ya la indicación a Noé que quitara la cubierta? No, fue una iniciativa de Noé. Y muchas veces nosotros se nos olvida que también tenemos que hacer nuestra parte para poder trabajar en la obra de Dios. ¿Te acuerdas cuando Jesús resucitó a Lázaro? Primero les dijo a los que estaban afuera con él: muevan la piedra. Los hombres, Jesús pudo fácilmente haber movido esa piedra sin ningún problema, pero les dijo a los hombres, a los que estaban con él: muevan la piedra. Y fácilmente también pudo haber dicho Jesús a los hombres: vayan, saquen el cuerpo porque lo voy a resucitar aquí afuera. No, Jesús le dio una orden a Lázaro, le dijo: Lázaro, levántate y anda. Entonces esto habla de que nosotros, como hijos de Dios, también tenemos que tener iniciativa para las cosas de Dios. Y fue lo que Noé hizo: quita la cubierta, y dice que miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Y aquí viene en el versículo 15 que Dios le habla a Noé y le da ahora sí una indicación. ¿Sabías que a veces Dios no nos habla porque ve que no hacemos nuestros pasos de fe? A veces estamos esperando que Dios nos hable, pero definitivamente no nos habla porque no damos esos pasos de fe. Cuando estábamos tomando la decisión de tomar el reto de comenzar a predicar, comenzar a pastorear aquí en Calvary Chapel Zapata, como cerca de 2 años mi pastor me decía que tenía el llamado y que me iba a preparar y que me empezó a formar. Yo por fe dije que sí, pero conforme se acercaba la fecha, yo recuerdo que un cierto pánico entraba a mi corazón y pues también al corazón de mi esposa, y se acercaba cada vez más el día, y de repente el Señor abre la puerta y nos consigue este local, y nosotros nos quedamos de a 6 y dijimos: ¿será que sí es cierto? Y como que de repente nos acalambramos un poquito y como que dudábamos
si en verdad era de parte de Dios o eran nuestras emociones, pero queríamos que Dios nos hablara para que nos confirmara, y sentíamos que Dios nos hablaba. Le decíamos: Señor, háblanos en sueño, leíamos la palabra, háblanos a través de la palabra, y sentíamos que Dios nos hablaba. Y como que estábamos estáticos, estábamos tal vez congelados, acalambrados, tal vez por el miedo de dar este paso de fe. Pero nos dimos cuenta que cuando decidimos hacerlo y empezar a pintar, yo empecé a dar, me traje a mis hijos, nos dieron una ofrenda nos alcanzó exactamente para la pintura, ni un peso más ni un peso menos. Yo dije: ¿será que Dios está proveyendo lo necesario y Él quiere que yo haga mi paso de fe? Y me traje a mis hijos y empezamos a pintar, y nos dimos cuenta que el Señor empezó a abrir y empezó a abrir más puertas y empezó a abrir más puertas. Y entonces nos dimos cuenta que Dios nos estaba hablando. Entonces aquí vemos que Dios le habla a Noé, pero primero Noé tuvo que actuar por fe, quitando la cubierta del arca, sabiendo que no se iba a inundar, sabiendo que todo estaba bajo control por parte de Dios. Entonces, después de eso, versículo 15, Dios le habla a Noé y le dice: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Primeramente le dice que salga a la familia, a Noé y a su familia. Y ya después, en el versículo 17, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y bestias, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra. Pero me llama la atención que también aquí la Biblia dice: sacarás contigo a todos los animales. ¿Será que también los animales a lo mejor se habrán acostumbrado a ese ambiente? ¿Será que los animales muchas veces también, no sé si les ha pasado que ven, he visto videos que hay mascotas que se acostumbran tanto a la comodidad? No sé si les ha tocado ver esos videos en YouTube, donde después el dueño del perro quiere bajar a su perro de la cama y resulta que este se le pone bravo y amenaza a su amo de morderlo porque no quiere bajarse de la cama. Bueno, pues ese tipo de comodidades, yo creo que por eso el Señor le dijo: sacarás también a los animales. Yo no sé si tal vez esos animales también se acomodaron, pero eso tiene que ver también con el trabajo que empezaría a hacer Noé. ¿Se acuerdan cuando Adán lo formó el Señor, y el primer trabajo que le puso el Señor a Adán, la parte que le dijo que trabajaría la tierra, araría la tierra, también le dijo que pondría nombres a los animales? Es decir, Dios nos da un sustento, pero también Él espera que nosotros hagamos lo que nos corresponde. Esto es lo que representa cuando Dios le dijo: sacarás contigo toda carne, toda ave, toda bestia. Entonces Noé salió y sus hijos, y bueno, pues salieron todos los animales. Vamos a ver qué dice el versículo 20, Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Vemos entonces que Noé lo primero que hizo al descender, y una vez que ya hayan bajado los animales, la primera tarea de Noé fue un acto de adoración a Dios. Él lo primero que hizo después de salir del arca fue adorar a Dios a través de un sacrificio, porque dice la Biblia: y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Entonces, lo primero que hizo fue sacrificar animales como un símbolo de adoración a Dios, para honrar a Dios, y levantó un altar. Pero ahora yo me pregunto, Noé sacrificando animales cuando se supone que casi no hay, ¿ok? Dios es sabio y siempre es previsor. ¿Recuerdas lo que en Génesis 7:2 leímos? Que el Señor le dijo: 7 parejas de los animales le meterás, y 7 parejas de aves. Es decir, de animales limpios no metió 2, no metió pareja, metió 7 parejas. Entonces Dios, en su sabiduría, sabía la actitud que tomaría Noé, y sabía que Noé le iba a rendir sacrificio, sabía que Noé le iba a rendir
adoración, por medio del sacrificio. Entonces, Noé realmente tenía animales de donde sacrificar. La Biblia tal vez no lo menciona, pero yo me imagino que su familia pensaría que tal vez Noé estaba loco al sacrificar animales que Dios mismo le había mandado preservar. Pero recuerda que las ofrendas siempre tienen un precio y deben de representar un alto costo en nuestras vidas. Eso es rendir un sacrificio. Después de todo, es al verdadero Dios al que se lo rendimos. Es decir, tal vez Noé se pudiera estar arriesgando a que se quedara sin animales de esa especie, pero pues sabemos que no es así por los animales extras que Dios le había pedido que metiera al arca. Pero yo te quiero mostrar 3 maneras de rendir sacrificio a Dios. Aquí tenemos enumeradas 3 maneras, así es, de cómo rendir sacrificio a Dios hoy en día, en nuestros tiempos. Ustedes saben que la manera del Antiguo Testamento era por medio del derramamiento de sangre, como un símbolo de lo que Dios había de hacer con Cristo Jesús, ¿verdad? Bueno, pero hoy en día ya no hay derramamiento de sangre, pues Cristo Jesús lo hizo una vez y para siempre, dice la Biblia. Pero te quiero enseñar las 3 maneras en cómo hoy en día nosotros podemos rendir sacrificio a nuestro Dios. La primera lo encontramos en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces nosotros hoy en día podemos hacer sacrificio vivo con nuestra vida, con nuestro cuerpo, sacrificar, morir todos los días a nosotros para que Cristo sea el que viva en nosotros, menguar nosotros para que Cristo crezca en nosotros. Entonces la primera es por medio de entendiendo que nosotros somos sacrificio vivo para Dios. La segunda manera lo encontramos en Filipenses 4:18. Dice así: pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Aquí Pablo estaba mostrando que enseñando que por medio de las dádivas, ya sea económicas o en especie, también podemos nosotros hacer sacrificio. Es decir, cuando nosotros ayudamos tal vez o damos económicamente una ofrenda a Dios, podemos hacer que la obra de Dios continúe avanzando para lo que se requiere. Entonces nosotros, por medio de nuestros recursos, ponerlas en las manos de Dios, también es una manera de hacer sacrificio agradable a Dios, por medio de nuestros recursos. La tercera manera lo encontramos en Hebreos 13:15. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Entonces, la tercera manera es dando sacrificio de alabanza. La verdad, cuando hablamos sacrificio de alabanza, muchos tal vez no entienden ese concepto o lo tenemos muy limitado, pero su misma palabra lo dice. ¿A poco no cuesta trabajo alabar a Dios cuando estamos en dificultad? ¿A poco no cuesta trabajo alabar a Dios también cuando estamos en completa abundancia? Es decir, el hombre es muy difícil que encuentre un equilibrio en su vida. Entonces, para nosotros, la alabanza también es un sacrificio porque nos cuesta trabajo a veces alabar a Dios. Dice que tiene que ser fruto de labios que confiesen su nombre. Y cuando nosotros confesamos el nombre de Dios, es para honrarle y glorificarle. Esa es la tercera manera en como nosotros vamos a darle sacrificio a Dios. Entonces, resumiéndolo, las 3 maneras de sacrificio hoy en día a nuestro Dios es por medio de nuestra vida como un sacrificio vivo. Es por medio de nuestros recursos, nuestras finanzas, ponerlas en las manos de Dios. Y es también por medio del sacrificio de la alabanza, es decir, con nuestra boca alabar a Dios. Esas son las 3 maneras en cómo podemos hoy alabar a nuestro Señor. Y para ir concluyendo, leemos versículo 21 y 22.
Génesis 8, versículo 21 y 22. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Entonces, vemos que Dios recibe, se da cuenta de la adoración. Ese olor grato no es precisamente el olor de la carne, no es precisamente el olor de la sangre cuando es derramada, sino más bien ese olor que a Dios le agrada procede del corazón de Noé, procede del corazón que es obediente a la voluntad de Dios. Yo puedo aquí quemar animales, puedo aquí derramar sangre, estoy hablando si estuviera en el Antiguo Testamento, pero si te acuerdas que cuando presentaron ofrenda a Caín y Abel, la ofrenda de Abel fueron vegetales, pero quedamos y enseñamos que a Dios no le agradó no porque fueran vegetales, no porque no fuera sangre, sino por el corazón de Caín. Entonces, a Dios el olor grato procede no del sacrificio mismo, sino procede de la condición que tengamos en nuestro corazón, porque Dios es lo que mira. Cuando Cristo Jesús también estaba en el alfolí, viendo cómo todos daban sus ofrendas y sus diezmos, ¿se acuerdan? Y que viene una ancianita pobre, viuda y pobre. Dios dijo que esta mujer había dado más que todos, cuando económicamente era la que menos había dado. Pero volvemos a lo mismo, Jesús no estaba viendo las monedas ni las prendas que caían en el alfolí. Jesús estaba viendo realmente y examinando el corazón de las personas. Y por eso Él decía que los grandes ricos que entraban y dejaban sus grandes cantidades de ofrendas, Jesús no le agradaba, porque sabía que el corazón de ellos no estaba conforme y no estaba alineado al corazón de Dios. Entonces es muy importante que cuando nosotros vengamos y entreguemos ofrenda a Dios, lo hagamos con nuestro corazón. Dios no se va a fijar si entregas una moneda de 10 pesos o entregas un cheque con 1,000,000 de pesos. Él se va a agradar más del corazón de la persona que entrega esa ofrenda. Y termina el Señor diciendo en el versículo 22: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, y el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Es decir, Dios aquí estaba instituyendo ya el frío y el calor, el verano y el invierno. Es decir, las temporadas del año, el otoño, invierno, primavera, verano. Esto habla de los profundos cambios climáticos y ecológicos de la tierra desde que la manta, es decir, desde que las aguas cayeron. ¿Se acuerdan que arriba había como vapores que cubrían y no permitían que los efectos del sol, que es lo que hoy en día nos está afectando más, que la capa de ozono ya está muy deteriorada y los rayos del sol, los UV, vienen y nos están generando problemas en la piel, nos están generando cáncer, nos están generando manchas, porque hoy en día esa capa que protegía en aquel entonces, en la época de Noé, cuando el diluvio, al romperse esas fuentes que estaban arriba, también disminuyó la calidad de esa protección, y a partir de ahí se cree que la edad del hombre fue disminuyendo cada vez más. Noé vivió más de 600 años, Adán más de 900 años, y hoy en día el que llega a 100 años se siente por bien servido. Pero esto no es otra cosa más que los efectos que efectivamente lo hemos nosotros mismos ocasionado. Bueno, hay organizaciones mundiales
de la sociedad, que se están preocupando que por el calentamiento global, que si por las especies de los animales. Pues la verdad no estoy en contra yo de ellos. Sin embargo, mi preocupación o la preocupación del verdadero creyente no está enfocado en eso. ¿Sabes por qué? Porque Dios dice que mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera, ni la siega, ni el frío, ni el calor, ni el verano, ni el invierno. Es decir, que nosotros como cristianos, sí es cierto, trata de cuidar tu entorno, no tirar basura nada más por tirarla, trata de no desperdiciar la energía eléctrica, porque al final de cuentas nos la estamos consumiendo. Pero me refiero a que un buen cristiano, su principal enfoque siempre va a ser lo que hizo Noé al bajar del arca: rendirle un acto de adoración y sacrificio a Dios, porque de lo demás Dios se encarga. Mientras esta tierra exista, las semillas se van a seguir dando, el frío va a seguir existiendo, se va a seguir cosechando, va a seguir habiendo calor, el verano, el invierno, el día y la noche seguirán mientras la tierra exista. Entonces, en vano es que yo me esté matando por ir, qué bueno, por aquellos que lo hacen, aportan un granito, pero pues nosotros como cristianos creo que nos tenemos que enfocar en adorar a nuestro Señor, en dar sacrificio a nuestro Señor. Y bueno, te quiero compartir para terminar las conclusiones que siempre comparto. Para terminar, la primera es: no importa cuánto dure el tiempo de tu prueba, mientras permanezcas en Jesús, Él tiene el control. Noé no se preocupó cuánto tiempo estuvo navegando. Incluso cuando una vez que encalló la nave en el monte de Ararat, gracias, una vez que encalló, él todavía esperó 40 días pacientemente. Entonces, no importa cuánto dure el tiempo de tu prueba, mientras tú permanezcas en el arca, mientras tú permanezcas en Cristo Jesús, Él tiene todo bajo control. Amén. Número 2, nunca te olvides de reconocer a Dios por todo y en todo, siempre en acciones de gracias. Por cosas buenas, por cosas malas, aunque nos cueste trabajo, aunque nos pasen cosas malas, la Biblia dice y nos enseña que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Hasta de eso nosotros tenemos que aprender a tener acciones de gracias, porque tú no puedes saber si por algo que aparentemente no fue conforme a tu deseo, te aconteció algo que no es conforme a lo que tú esperabas, Dios aún así te guardó de algo. Entonces, nunca te olvides de reconocer a Dios por todo y en todo. Y número 3, el sacrificio costoso agrada a Dios. Escucha lo que te digo. El sacrificio costoso agrada a Dios, pero no porque sea ambicioso, sino que tenemos que ser recíprocos, pues Él hizo un sacrificio muy grande por nosotros. Lo encontramos en Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, el sacrificio que Dios hizo por ti y por mí no fue ligero. Fue un gran sacrificio entregar a su único Hijo y entregarlo por toda la humanidad, sabiendo que Él cargó nuestros pecados. Y mayor aún, ¿sabías que Él se hizo pecado por un instante? De esta manera Dios le dio la espalda cuando entregó su vida en la cruz. Cuando Jesús expresó: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Se dicen los estudiosos de la Biblia que ese pequeño instante fue donde Dios le dio la espalda, porque Él se hizo pecado por nosotros. Entonces, de la misma manera, hay que aprender a ser recíprocos con el amor de Dios. Nosotros tenemos que entregarle todo lo mejor a Dios y nos tiene que costar. Y no te estoy hablando de finanzas, te estoy hablando de realmente hacer sacrificio vivo de ti, que tu vida sea como un sacrificio,
delante de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar y que el Señor sea quien nos esté ayudando. Vamos a orar esta tarde. Darle gracias a Dios y que Él sea quien nos ayude a tomar la misma actitud que Noé tomó. Padre bendito, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Padre, queremos poner delante de ti nuestros corazones y que esta palabra, Padre, podamos no solo atesorarla, sí atesorarla, pero también poder poner en práctica lo que aprendimos. Y Padre, poder entender que no importando la prueba y la circunstancia por la que podamos estar pasando, sabiendo que si pertenecemos y permanecemos en ti, Señor, tú tienes todo bajo control y tú nos ayudas y tú nos llevas con bien. Padre, también te ruego para que nunca nos olvidemos en reconocerte por todo lo que haces y aún por lo que creemos que no haces, Señor, por los favores recibidos y aún por aquellos que consideramos que no hemos recibido, pero que sabemos que tienen un propósito en ti, Señor. Enséñanos a poder darte la gloria en todo momento, darte las gracias y reconocerte, Señor. Y Padre, que podamos aprender a entregar todo lo que somos delante de ti, que no solamente de boca podamos adorarte, sino que lo hagamos de todo corazón y que cuando te adoremos con nuestra boca, tú puedas ver el olor grato que fluye, Señor, de nuestro corazón y puedas percibirlo. A ti te damos la gloria y a ti te damos la honra, Señor. Y te pido por cada uno de mis hermanos y aquellos que nos escuchan a través de esta transmisión, Señor, que así como tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, que de la misma manera nosotros podamos responder a tu llamado, Señor. Y por eso te pido que mires el corazón de aquellos afligidos, aquellos necesitados, aquellos que están viviendo en tinieblas, Padre, que pueda tu luz alumbrarlos, Señor, y su corazón pueda ser tocado por tu presencia y puedan recibir a Cristo en su corazón, Señor, porque necesitamos a Cristo Jesús en nuestras vidas. A ti te damos la gloria, a ti te damos la honra, Señor, y Padre, te pedimos bendigas las ofrendas, los diezmos que venimos a entregar, Señor, con corazones alegres, porque tú bendices, Padre, al dador alegre, dice tu palabra. A ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues hermanos, estamos despedidos, nos despedimos de quienes se han conectado, que Dios te bendiga. Nos vemos el domingo a las 11 de la mañana. Dios te bendiga.